¿por qué es tan picante este tema? Vos, que estás mirándonos del otro lado de la cámara, que compres un vehículo, un departamento, que vendas, que se muevan sumas importantes de dinero, entra a jugar la WIF y puede surgir una bomba, no te digo atómica, pero más o menos si no estás protegido. Si seguimos así, hasta para ir a comprar al supermercado te van a pedir la licitud de origen de los fondos. Esto es como si fuera un tablero de ajedrez y jugáramos un partido contra Bobby Fischer. No podés dejar nada librado al azar, Javi. Este es el punto. Toda vez que se genera una operación importante en tu vida, que pase a través, por ejemplo, de una entidad financiera, ¿sí? Que compres un vehículo, un departamento, que vendas, que se muevan sumas importantes de dinero, entra a jugar la WIF y puede surgir una bomba, no te digo atómica, pero más o menos si no estás protegido, y entra a jugar justamente los sujetos obligados a informar, entre ellos nosotros como contadores, los escribanos, las entidades financieras que son los bancos, por ejemplo, y hay otros más. Entonces, Diego, ¿por qué esto es tan bomba para la gente si no tienen cuidado? Claro, hay una cuestión, ¿no? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Gran pregunta. Entonces, claro, ¿por qué? Cuando vos hablas de todo el tema de lavado de activos, que en realidad no es una figura creada en la Argentina, justamente, pero la Argentina tiene claramente una derivación distinta a la de otros países del mundo, ¿sí? El ocultamiento tiene que ver claramente con lo ilícito, y ahí hay toda una definición jurídica de qué es ilícito, qué es delito, la teoría general del delito, el Código Civil nuestro, el Código Penal. Bueno, hay un montón de cuestiones que son muy interesantes a abordar, pero a mí me parece que hay un trasfondo importante, porque vamos a hacer una especie de replanteo con la realidad, ¿no? A ver, porque contanos. es como que cada vez está más exigida la persona, y yo creo que claramente una de las cuestiones, aparte de los delitos en sí mismos, es también la cuestión macroeconómica. Sí. ¿Por qué? Porque mucha gente muchas veces cae en estas cuestiones. Acordate que son temas que venimos hablando hace mucho tiempo: trazabilidad, armonía del patrimonio con los ingresos y los consumos, y todo deriva un poco en esta cuestión. Vos tenés en cuenta que en una economía donde hay un 50% de informalidad, hace que todas estas cuestiones de WIF, de demostración de origen de los fondos, sea una cuestión casi cotidiana, casi como si seguimos así, hasta para ir a comprar al supermercado te van a pedir la licitud de origen de los fondos. Claro. Porque tiene que ver Argentina en particular, donde hay una economía muy oculta, que es muy grande. Entonces, ¿qué pasa? Las inconsistencias que se generan en el sistema económico para los sujetos, y empresas también, devienen claramente una presunción de lavado de dinero. Y ahí viene el tema. Entonces, ¿qué pasa? Es como, la París invadida por los nazis en la década del 40 del siglo pasado, porque hay como un sistema de delación absoluta, que está bien porque es a nivel internacional esto, donde muchos organismos y muchos profesionales, como algunos de los que vos mencionaste, o entidades, están obligadas a informar los movimientos, a elaborar un perfil de personas que interactúan, y cuando ese perfil se corre un poco, ya hay que hacer una presunción de sospecha de posible lavado de dinero. Y esto es un tema. El rubro automotor lo actualiza 2 veces al año, tanto en enero como en julio. Y si tenemos en cuenta los últimos valores de umbrales para el mes que rigen desde julio, ustedes tienen que saber, cómo están en este cuadro que lo están viendo, es que, como ven, que hay exactamente 5 categorías, por así llamarlo. Una de ellas es la que ven en cuarto lugar: adquisición de automotores, según la resolución 127 del 2012, artículo 26, donde el nuevo umbral actualmente es de 2.818.889 pesos, ¿sí? Y así como están viendo hay otros. Fíjense, pongan pausa, van a ver que hay 5 categorías. No voy a hacer hincapié mucho porque si no nos iríamos del tiempo. En todo caso, después nos pueden escribir a nosotros, cualquier contador de confianza o escribano de confianza. Antes de darle la palabra a Diego, hay 5 categorías que tienen distintos umbrales y lo están viendo aquí. Perfil del cliente, hablamos de automotores. Expedición de cédulas azules, con el valor que ven allí. Cesión
IO reinscripción, IO cancelación anticipada de prendas, adquisición de automotores, que es lo que conté recién, con casi 2.820.000 pesos a la fecha de grabación de este video, y esto va a seguir así hasta diciembre del 2022, si es que no lo actualizan con algún decreto, ¿no es cierto? Y por último, compraventa de automotores, perfil del cliente, que es otra categoría. Diego, este cuadro lo dejamos acá para que lo vean. De la unidad de información financiera, bien sintético para que ustedes, si no lo tenés presente, esto es así, es un organismo autónomo y de autarquía financiera que tiene a su cargo el análisis, tratamiento y transmisión de información a los efectos de prevenir básicamente 3 universos. Hablamos de lo que es la prevención e impedir el lavado de activos, como estaba comentando Diego, la financiación del terrorismo y los delitos económicos financieros complejos, sintéticamente llamados DEC. Son 3 universos, Diego. Claro, y acá también hay otra problemática. Acordate que nosotros hacemos un video, y lo vamos a recordar en este, exacto, sobre el tema del lavado de dinero y evasión fiscal, que lo hicimos creo que en diciembre del año pasado. Exacto. Esto tiene un correlato con eso, porque aparte Argentina tiene la teoría del delito precedente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El lavado de dinero es una cuestión y la evasión fiscal, que puede ser hija o no del lavado de dinero, es otra. El lavado de dinero ya lo habíamos explicado igual en ese video, pero lo traemos porque todo este tema de la inconsistencia en la UIF y los sujetos informantes tiene que ver con un esquema de rigurosidad de controles. Este tema del lavado de dinero es cuando el producido de actividad ilícita, como la que yo mencioné antes, se vuelcan a negocios lícitos. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Para mi gusto, el lavado de dinero siempre es perfecto, por lo general. Eso no quiere decir que no pueda ser detectable e investigable. Son cosas diferentes. En cambio, la evasión fiscal, que puede ser un delito precedente del lavado de dinero, podría ser, no siempre, porque un kiosquero de barrio, por ejemplo, siempre lo decimos, Javi, un kiosquero de barrio que no factura, una fiambrería de barrio que no factura todo lo que vende, no necesariamente es un lavador de plata. Totalmente. Acá es donde está el problema de la confusión de las figuras. ¿Sí? El comerciante que factura el 50% nada más es un evasor, no es un lavador de plata, porque el lavador de plata, ¿sí? Los lavadores de plata tienen estructuras tan buenas que vos no te das cuenta a simple vista. Correcto. Lo otro es una torpeza, pero nuestro tipo de ley, que Argentina adhirió al GAFI, que es el que controla todo el tema de todas estas cuestiones a nivel mundial, el organismo importante que nuclea todo el mundo, la Argentina tiene ya un esquema tan persecutorio y que es justificado en muchas cuestiones, por una cuestión simple, Javier. Vos tenés un depósito, tenés un ingreso en tu banco que no concuerda con los ingresos normales y ya es posible de que tengas un reporte de operación sospechosa por parte del banco. Correcto, sí. Yo pregunto, si los lavadores de plata tienen todo perfecto, Javi, ¿cómo puede ser? Quiero que quede claro, porque si no parece que estoy alentando el delito. No. Yo lo que estoy diciendo es, pongamos el delito que corresponde en el lugar que corresponde. La evasión fiscal es grave, es un delito económico grave y está dentro de la UIF en una forma concomitante con la FIP, sí, claramente. Bien. Pero no todo evasor es lavador de plata. Totalmente. Esta es la discusión que yo tengo en esta cuestión. Bien, la ley que está anunciando Diego es la 25.246, que adopta todas estas novedades allá por el año 2000, donde se comunicaron un montón de cosas vinculadas al Código Penal, donde se informan los sujetos obligados en el artículo 20, donde estamos nosotros como contadores, escribanos, bancos, etcétera, Diego. Claro, este es un contexto importante. Ahora, ¿qué pasa? Como le dijimos, estamos hablando ya de cosas prácticas, del día a día, ¿no, Javier? Si elijo tener un problema con la FIP, no con la UIF. ¿Por qué? Porque si bien en el caso de la evasión fiscal, ¿sí? Que es un delito grave y que puede ser penalmente sancionable, la UIF seguro que va a ser penal, es muy probable que sea penalmente sancionable. La sanción penal con lavado de dinero en UIF es mucho más notable que en AFIP. Y no estoy diciendo que la evasión fiscal está bien. Vos sabés que yo estoy en contra de todo esto, ¿no? Pero lo que te quiero decir que prefiero, el problema de la UIF es un problema mayor, porque no solamente en el caso de una persona que tenga una cuenta se la cierran, sino que puede tener hasta prisión de 10 años, depende de la magnitud de la inconsistencia. Por una inconsistencia que no necesariamente es lavado de dinero. ¿Entendés lo que yo te digo? Ahí es donde está el problema
de la UIF, los bancos, los agentes de información y cómo un contribuyente común se complica. Yo te había comentado alguna vez, en forma de chiste, viste, humor negro, que si vos querés perjudicar a una persona, vos le depositás 5 millones de pesos en una cuenta donde vos sabés que es categoría del monotributo, que no tiene esos ingresos y lo haces pomada. Ahí te das cuenta, ahí te Terrible. das cuenta la gravedad de la cuestión y eso el banco te va a llamar y te va a decir, señor, pruébeme, ¿no lo puede probar? ¿Sabés qué? Te hace un reporte de operación sospechosa y apareces con un expediente de la UIF donde vos podés tener sanciones penales serias. Claro. Serias. Es más te digo, vamos a agregar un ejemplo más. He tenido nota, por ejemplo, del caso de un chico de 18 años que tenían conflictos los padres por alimentos, gana el juicio la madre del chico, y cuando el chico recibe, porque se llega a la sentencia, como 4 millones de pesos en la cuenta bancaria del banco, claro, el banco lo llama al chico de 18 años y le dice, che, por favor, decime cómo me justificás esto, necesito que me justifiques porque si no tenemos que informar a la unidad de información financiera. Y ese chico tuvo que llevar la sentencia del juzgado de familia para que justamente no tenga problema y esos fondos los tenga ahí, porque si no va a haber problemas, Diego. Totalmente. Bueno, ahí está el tema, ¿no? Entonces, a ver, yo no creo que la persona de 18 años sea lavadora, pero al efecto de la norma, a la literalidad de la norma, es un sujeto sospechoso. Correcto. Y este no es un tema menor, Javier. No. Entonces, esto es una cuestión de habitualidad, porque la bancarización es una de las cuestiones que son importantes a tener en cuenta. No es la única, pero es la más fácil de ver. Si Sí. vos sos una persona que tenés determinada cantidad de ingresos, con una capacidad económica determinada, si a vos te explota, porque puede ser que te lo hayan donado, te ganaste la lotería o no sé qué, Sí. o se equivocaron, me pasó un caso hace unos años de uno que se equivocó en un depósito y le metió un depósito de 10 millones de pesos en una cuenta errada, Sí. y después se armó todo un problema con AFIP, con ARBA, con la UIF, por todo eso, porque no tenía manera de probarlo más que fuese un error, que es un Sí. caso totalmente, digamos, que hay que trabajarlo muy bien. Está Ujú. claro que los movimientos atípicos generan, digamos, que se disparen alertas en las entidades bancarias y financieras y automáticamente estás en situación de ser controlable. Es cierto, correcto. Sí. Y no hace falta que sean 100 millones de pesos, ¿eh? Con No. que vos tengas ingresos bajos y de repente te entró un ingreso importante, ya el banco te está llamando. Sí. Aún si lo tenés justificado, ¿eh? Sí, es cierto. Acordate lo que hicimos con un caso que me consultaste hace un tiempo, donde era un juicio laboral de una Sí. persona que recibió una indemnización laboral. ¿Y yo qué te dije, Javier? Mirá, yo sé que está aprobado, que la persona lo cobró como una resolución fundada de un juez. Yo lo que te dije es decirle a tu cliente que vaya al banco Sí. y que antes que ellos lo pidan, que acredite toda la documentación porque esa persona va a incrementar, no sé, millones de pesos que antes no los tenía en un solo movimiento. En este caso, a tu cliente le dijimos que se anticipa el pedido. Y Sí. claramente ese banco, listo, ya está, ni siquiera le despertó la alerta, ni tuvo tiempo de ver la alerta, porque vos ya, la persona que vos le recomendaste lo hizo, ya está, se cubrió, porque aparte tenía documentación que sustanciaba el movimiento. Y acá está el problema. Exacto. Y esto se remite, estimados, a algo importante que ustedes van a ver acá en este video también, que esto tiene, no vamos a hablar mucho de resoluciones porque los vamos a marear, pero por ejemplo, cuando en el año 2012 surge una resolución de la UIF, la 127, esa es una resolución hiper importante, vamos a dejar el link abajo en la descripción por si la querés mirar, y ahí se definen cuestiones conceptuales importantes, como por ejemplo, ¿qué se entiende por una operación inusual, por una operación sospechosa? Te lo vamos a dejar acá para que lo puedas ver, para que puedas comprender por qué un sujeto obligado como nosotros contadores, Diego, yo, escribanos, bancos, están obligados a informar toda vez que se detecte algo de este tipo, inusual o sospechoso. No quiere decir que vos seas un lavador de dinero, Diego, ¿no es cierto? ¿Qué es una operación sospechosa? Esto es un tema muy interesante, Javier, tener en cuenta. La operación sospechosa es Sí. cuando existe un concepto de presunción donde
el perfil, viste que vos que hablabas hoy del perfil del cliente por las entidades bancarias, por las compañías de seguros y demás, Sí, no concuerda el perfil del cliente con el tipo de patrimonio que tiene o por los movimientos financieros o de dinero que ese sujeto tiene. Las inconsistencias patrimoniales, que lo hablábamos hoy también antes en la introducción que hicimos, especial del tema del día de hoy, donde obviamente vos tenés un patrimonio amplio y tenés una capacidad económica muy chica, muy exigua, entonces, digamos, no tendrías manera, salvo que lo puedas probar, porque lo recibiste en herencia, te lo donaron o lo que sea, ¿sí? Donde vos no podés probar cómo construiste ese patrimonio en función de tu capacidad económica. Esto es una inconsistencia patrimonial y obviamente acá entran a jugar mucho los escribanos con esta cuestión, ¿sí? Que tienen que informar, tienen que exigirle al comprador la cuestión que tenga que ver con el aspecto probatorio del origen de los fondos, ¿sí? correcto. Sujetos vinculados con funcionarios. Este es otro tema a considerar. ¿Por qué? Porque los funcionarios públicos, vos sabés muy bien que tienen declaraciones juradas patrimoniales muy exhaustivas durante todo su mandato o ejercicio, por decirlo más apropiadamente, y obviamente la función pública no me tiene que permitir a mí tener un incremento patrimonial. O sea, es muy importante la primera declaración jurada de patrimonio antes de ejercer la función y luego cuando me voy de ejercer la función. Entonces, ¿qué Correcto. pasa? Y esto no es solamente para el funcionario, Javier, también es para Mm, las familiares, sí, los famosos prestanombres que hablamos de todo tipo, que sí, este también es un problema. Cuando vos encontrás una propiedad o un rodado que está a nombre de una persona que no tiene capacidad económica, sí o no, pero en realidad el que lo está comprando es otro, es porque evidentemente quiere eludir alguna de estas causales de detección por parte de que no puede justificar el origen de los fondos. Está clarísimo como el agua. sí, Lo mismo pasa con esto que hablábamos hoy, Javier, la incompatibilidad de movimientos de fondos. Vos, no sé, tenés un ingreso de 100.000 pesos todos los meses, más o menos, 100.000, 120, y de repente te ingresa una transferencia o un depósito en efectivo de 10 millones de pesos de golpe. Eso es una incompatibilidad total con el tema que vos tenés. No quiere decir que sea delito, ni que haya, pero por lo menos te despierta la alerta por parte de la entidad financiera y está obligado. Primero te la aviso bien, la segunda te la tiro con un cascote, ¿no? Primero te llaman y te dicen, che, te doy 10 días para que traiga la documentación que pueda probar de dónde vino ese monto que es bastante inusual sí, y luego, listo, queda ahí. Y si no lo tenés, claramente, porque la alerta se despertó, el banco está correcto, obligado a hacer la denuncia ante la UIF contra vos. correcto. Sí, Bueno, esto es la incompatibilidad, ¿sí? sí. Incompatibilidad. Y permitime una nota de color, A ver, entre contanos, paréntesis, sí, claro. negro, color negro, ¿sí? Viste que hace poco salió, y tiene que ver con esto, ahí está enfocado la evasión fiscal, pero depende de los montos, hay que verlo, ¿sí? Viste que salió una nota muy chistosa, que no es tan chistosa, de los casi 1.000 monotributistas que no pueden probar capacidad económica, cómo compraron los paquetes para ver el Mundial de Qatar. Sí, yo justamente lo anuncié en el video de hace poquitito, hace 2 días, donde ahí hice hincapié en que la FIP hizo un trabajo sobre, creo que cerca de por lo menos 151 perfiles de contribuyentes de categoría monotributo A y B que iban a ser investigados. En realidad eran más, Ah, eran eran más. casi 1.000, pero 151 son de las categorías A y B. Ok, ¿Sí? Vos con las categorías A y B, por ejemplo, casi que no te podés alquilar ni un departamento de un ambiente para vivir. correcto. Entonces, si vos no, con una canasta familiar, una canasta básica hoy, como la que estamos teniendo con un nivel de inflación, que en unos minutos seguramente van a avisar cuál es el índice de este mes, ¿sí? Del mes pasado en realidad, vos sabés que con una proyección del 100% de inflación, con precios que cambian todos los días, ¿sí? La categoría A y B, que esto lo vengo yo diciendo hace mucho tiempo, son categorías fantasmas, salvo que realmente tengas otro ingreso declarado y que vos tengas complementariamente un monotributo que movés muy poco. Pero si no, con la mano en el corazón,
Si no sos un mantenido, ¿cómo vivís con una categoría A y B si vos tenés que pagarte todo? Es imposible, es imposible. Y menos aún, Javier, menos aún te vas a poder pagar un paquete que vale que puede llegar a valer $15.000. Sí, 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 la verdad que Los lujos que es puede una haber en locura. Qatar. Una locura total. Aquellos que están con ese tema, cuidado realmente. Para eso estamos con este video también comentándolo. La incompatibilidad del movimiento de los fondos de los que fueron a Qatar, de los que van a ir a Qatar. Y los que van, sí. Una cosa que vos te los ganes en un premio, ¿viste? El Banco Sodorno, que te da un premio. Bueno, listo. ¿Entendés? Es distinto porque no lo pagás vos, te lo pagan otros, ¿sí? Entonces, de todas maneras hay que estar atento, porque decir, che, mirá, la preocupación que tengo cuando vuelvo del Mundial, ¿no? La Claro. gran Mundial me hacen. Entonces, el Operativo Mundial 2022. Y el último acá que tengo es la trazabilidad. Esto de decir, bueno, mirá, tengo todo facturado y de repente yo tengo una acumulación de movimientos que me da, no sé, 500.000 pesos, 1.000.000 de pesos de ingresos que no están facturados. ¿Sabe dónde veo yo mucho esto a veces? A veces, con ¿Dónde? las criptomonedas. Ah, claro. Porque ingresan plata de los brokers digitales por los rendimientos que puedan llegar a tener por las criptomonedas. Entonces vos tenés una actividad declarada, pero la criptomoneda no va dentro del monotributo, porque la actividad financiera va por fuera, está impedida en el monotributo. Y viene la pregunta del millón. ¿Qué certificaciones tenés que pedirle al contador público? A ver. Estas son las principales que tiene el Consejo, ¿no? Nuestro Consejo de Capital, esto está sacado de la página de nuestro Consejo, y acá están los principales tópicos que tenemos, ¿no? El de los bancos, la declaración jurada de origen ilícito de los fondos, que ese es el que te pide para o el de los rodados, fíjate que dice compra de rodados, que sí tienen certificaciones específicas. Cuando operás en la bolsa con compra-venta de bonos, los inmuebles, algunas cuestiones que tienen que ver con la certificación de origen ilícito de los fondos de las empresas, la resolución técnica 37, que hay especificaciones para los balances de las entidades financieras o las que tienen rendiciones de cuentas importantes, porque a veces son entidades que manejan dinero, recaudadoras que manejan dinero, y esto de la resolución 67 de la UIF, que también lo que hace es evitar, acá también hay un gran tema con la auditoría, sí, ¿no? Con los que firman balances. Los que firman balances, Javier, también están obligados a, digamos, conozca a su cliente. ¿Viste? Te dicen, las normas internacionales y las locales receptan el concepto. Y no está bien claro qué es conocer al cliente, ir a comer todos los días con él, ¿sí? Ir a la cancha junto con él, ¿qué es conocer al cliente? Lo que está claramente visto es por qué esto, porque la imputación penal para el contador firmante o certificante es de complicidad. Correcto, bien. ¿Entendés? Si yo firmo lo que dijiste vos, una certificación de ingreso y el tipo no tiene realmente la probanza de esos ingresos y lo hago para que haga la operación, si en algún momento hay un problema para el contribuyente que recibió esa certificación, está clarísimo que el contador también va a caer. Y lo vas a mandar. El contador cometió un acto de negligencia grave. Lo vas a mandar a la horca, va a quedar como el ahorcado, ¿viste? Exactamente. Y lo mismo pasa con aquellos auditores o contadores que firman balances, con la cuestión de lavado de dinero. ¿Cómo puede ser que no te diste cuenta que lavado de dinero si vos sos experto en números? Es cierto que la complejidad de los negocios, Javier, es una reflexión, no siempre te permite. Vos en un estudio podés llegar a tener 50 empresas con balances que llevas. Es cierto que el dominio de los impuestos, los sueldos y los registros contables te dan una idea mucho más aproximada que alguien que no tenga ese acceso. Bien, bien. Pero realmente, ¿estamos en condiciones, de verdad, como la ley te pide hoy, de ser altamente calificados para poder detectar con facilidad eso? Y ahí tengo mis dudas. Y te digo más, Javi. A ver. En las carreras nuestras, el lavado de dinero se toca muy tangencialmente. Yo siempre vivo diciendo que esta cuestión hay que ponerla como una materia en sí misma. Sí, lo dan como un acápite importante, si lo dije bien, en auditoría, ahí se ve. Claro, pero se ve poco. Tiene que ser una materia específica de esto, con las responsabilidades penales que vos tenés cuando firmás un balance. Sí. No es solamente la adquisición de facturas que no existen. También entran a jugar otras cuestiones, Javier. Sí. Y decime, acá para hacer una reflexión final y teniendo en cuenta que el día
viernes a las 16 horas vamos a estar en vivo por tema bienes personales, preguntas frecuentes. ¿Cómo podemos relacionar, vos que sos tan talentoso, todo lo que acabamos de explicar para que vos como contribuyente, como cliente, tengas precaución? ¿Sí? Porque todo esto que estamos viendo está vinculado a una prolija planificación fiscal, Diego, ¿no? Y un comportamiento. Sí, claro. Primero, gracias por lo de talentoso, ¿sí? Por favor. Segundo, esto es como si fuera un tablero de ajedrez y jugáramos un partido contra Bobby Fischer, o somos nosotros Bobby Fischer, no importa. Claro, yo ¿No? te digo Acá así, el tema yo es otro. no me quiero ahogar, yo mira, me pongo en el lugar que está ahí mirándonos Sí, 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 y sí. sé que se me viene una operación importante, como ustedes saben la inflación está altísima, todo se potencia, todo como ustedes ven, se va todo para arriba, entonces hagas lo que hagas, no te ahogues y tenés que Claro, planificar, Diego, ¿no es cierto? Hay que claro, ahí planificar. está. Esa es la palabra. Mirá, yo creo que necesitas un nivel de seguridad. Y el nivel de seguridad tiene a veces que, digamos, tiene en contra la celeridad. ¿Sí? Son dos cuestiones que a veces van en contrapuesto. Y por otro lado, el mejor consejo que le podemos dar a todos nuestros seguidores que tengan que tener movimientos que puedan llegar dentro de estas cuestiones que no son las únicas, que sino son las principales que estamos mostrando, Claro, es la inusuales, previsión. exacto, acuérdense, operaciones inusuales o sospechosas, la UIF te va a querer, le va a llegar la información por parte del sujeto obligado, que es el banco, el escribano, nosotros, quien fuere. Y ahí, como dijo Diego, es lo que dijiste recién. Mirá, yo creo que la herramienta principal es la previsión. La previsión. Sí, analizar todo antes de hacerlo. ¿Por O qué? sea, está diciendo que aquel que se quiere acelerar porque se engolosina con querer comprar un inmueble o un vehículo o una moto de agua o lo que fuere, previsión, piso en el freno, habla, asesorate con tu contador o contadora, Claro, Diego. tal cual. Porque acá es importante, como vos bien dijiste, ¿no? Si yo tengo mi situación tributaria que vengo siendo ordenado, de todas maneras tengo que preguntar, porque yo le tendría que preguntar a mi contador, sí, ¿y cuáles son los efectos, cuáles serían los efectos, futuros efectos tributarios del movimiento que quiero hacer? Bien. Porque después te encontrás con sorpresas, ¿sí? Ni hablar cuando compras bienes en el exterior. Ni hablar. Que lo vamos a ver el viernes un poco la problemática de cómo se dispara el impuesto a 5 veces más. Terrible. ¿Sí? En algunos casos. Terrible. Bueno, Y mirá lo que le pasó ahí a Susana, justamente, que bueno, la intimaron justamente bueno. por evasión. Sí, Batistuta, ¿cuántos hay? Montón. Bueno, entonces, por eso te digo, esto es un tema. Esto es un tema que no hay que perder de vista. Yo creo que estudiarlo bien el caso. Una vez que uno tiene la decisión de hacerlo, bueno, voy a comprarlo, voy a vender. Sí, antes saber bien, primero, cómo estoy al momento antes de entrar. Si yo tengo la prolijidad tributaria, de ingreso, capacidad económica o todo junto, para tener un tránsito liviano, como quien dice, ¿no? Como los yogures, eso que te prometen que vas rápido, ¿viste? El tránsito liviano. Entonces, Claro. eso por un lado. Y por el otro, sí, también calcular los efectos de lo que vas a hacer. ¿Por qué? ¿Por Porque qué? en el apuro vos te podés meter en un problema con estos temas que estamos viendo. Y yo te quería decir a esto para que la gente lo entienda. Si vos no sos previsor, que es lo que está queriendo transmitir Diego, y sacar el pie del acelerador y no haces una previsión correcta, va a llegar el momento que cuando vos estás por ejecutar, porque te gustó el auto que viste detrás de esa hermosa vidriera o viste ese departamento que te encanta, que te querés comprar, fuiste para adelante y te van a decir, presénteme acá estos requisitos y necesito que me traiga la declaración de licitud de fondos y que me traiga esto y lo otro. Y si no lo hiciste la previsión con tu contador o contadora, Diego, ¿qué pasa? Claro, el problema es que te voy a dar un caso extremo, A ver, que puede dale. suceder cada 1000 veces. ¿Sí? No tanto los remates, porque los remates ya está todo armado, previo, ¿sí? Los remates, subastas, ¿viste? Es distinto porque, digamos, es un sujeto que entró en quiebra. Entonces rematan, subastan los bienes. Pero puede ocurrir que vos compres de buena fe un departamento o una sociedad. ¿Sí? ¿Y qué pasa si la sociedad está haciendo un vaciamiento de empresa? Porque va a declarar una futura quiebra. Vos sabés muy bien que, obviamente, tu compra de buena fe, periodo de sospecha, para los que entienden el caso, ¿sí?
se anula la operación, Javier. Llegás a un punto del extremo por no evaluar un poco. Eso desde el punto de vista de quien te vende. Nosotros siempre estamos encarando lo de quien compra, ¿no? Pero vos Claro. fijate, ¿no? Comprar un inmueble, una sociedad, hay que ser muy claro con eso también, que sería otro mostrador distinto al que estamos viendo, porque Sí. mirá si vos entras dentro de un periodo de sospecha de vaciamiento de vaciamiento de empresa y te anulan la operación de Y venta y vos la sí. pagaste. Y te agarra un infarto realmente. Te agarra un infarto. Por eso, la prolijidad, ¿sí? El debido asesoramiento, la previsión y la cuantificación de los efectos de lo que yo quiero hacer. Estas son las herramientas que tiene el contribuyente. Y aparte, no es solamente para comprar una propiedad, es inclusive cosas horrorosas que pasan y yo le presto la tarjeta a un amigo porque tiene que comprarse los muebles que recién se casó y no tiene plata, o yo le presto la cuenta a un amigo, me transfiere, no sé, de Nueva Zelanda para acá y después se lo doy. Bueno, o fíjate, cosas habituales que terminan siendo autoincriminadas, obviamente depende de los montos también, ¿sí? Y eso generan problemas. Claro, totalmente, totalmente. Fíjate también en aquel caso de que, por ejemplo, aquel que se compra un vehículo y facturó muy poquito y a través por Claro, ahí de alguna empresa amiga que le hacen falta facturas para justificar gastos. y tener más gastos para pagar menos ganancias, vos como un buenazo le haces una factura ficticia por honorarios por 1 millón de pesos y No, nunca se canceló. No, cuidado, no. cuidado. Ahí tenés dos delitos, de penales los dos. Y varios involucrados. Primero el que emite el pescado que emite la factura, porque eso es una operación apócrifa, Correcto, ¿sí? Que tiene incidencias penales. Tiene incidencias penales. Segundo, la empresa que registró una factura comprada que no pagó. correcto. Y tercero, obviamente, ¿quién va sujeto a sanción penal? El presidente del directorio o el socio gerente que firma el balance y obviamente el contador. Totalmente, claro. Aparte, imagínate que esa persona que hizo la factura es un responsable inscripto, estimados. La empresa al momento de querer generar la orden de pago va a tener que hacer una retención de ganancias, seguro. Y va a saltar Claro, por retención y el fisco se va a enterar. claro, por eso te digo, es muy complicado. Esto de la construcción de la capacidad económica, que es lo que vos decís, porque es un monotributista categoría B que quiere comprarse un auto de mediana gama y no tiene ni por casualidad el ahorro de la plata, salvo que la tenga previamente en bienes personales de otros años antes de ser monotributista. Por eso hay que analizar todo horizontalmente para ver Claro, cómo se construyó la capacidad económica. Si vos la capacidad económica la tenés porque te ganaste el premio en la lotería, por más que seas monotributista B, listo, bueno, perfecto. Vas a tener que hacer dos coberturas. Una para demostrar al banco, mirá, aunque te lo haya mandado la Lotería Nacional, vengo con los papelitos que gané. Por un lado, para que no me mandes un ROS, como hablábamos hoy, y por el otro lado, porque eso me va a justificar que me puedo comprar un auto de alta gama, aún siendo categoría B, correcto, porque tengo un origen, esto lo hablamos años anteriores, yo tengo un origen que lo puedo probar, que no es del monotributo, sino que puedo tener renta fuera del monotributo. correcto. Bueno, Bien, esto es la inteligencia fiscal que tenés que tener cuando vos estás parado en una situación de esta. No podés dejar nada librado al azar, Javi. Este es el punto. Y esta es la bien. recomendación. Sean Bien, prolijos sean y prolijos, asesórense. asesórense y como siempre decimos con Diego para ir terminando este video, y dejanos por favor tu comentario acá abajo que nos interese y cuando podamos lo vamos a responder. Y acordate que estás invitado para el día viernes 16 de septiembre a las 16 horas para ver nuestro video en vivo sobre bienes personales, preguntas frecuentes. Algunas de las cosas que hablamos acá están muy vinculadas con eso. Con lo cual, Diego, no tengo más que decirte muchísimas gracias, como siempre, para poder esclarecer todas estas cosas complejas, porque es complejísimo. Podríamos estar hablando horas sobre todo lo que tiene que ver con el universo de la UIF. Pero bueno, es un buen, creo, aporte hacia ustedes para poder, desde este canal educativo, humildemente generarles tranquilidad educativamente para que si vos actúas con previsión y sos un buen planificador, no vas a tener ningún problema, ¿no es cierto, Diego? No, tal cual. Tal cual. Mientras sea todo ordenado y coincida todo, el riesgo es mínimo que tenés. Claro. ¿Sí? Acá es importante que vos tenés que tener documentación y valor probatorio. Claro, Y aún documentación teniendo todo perfecto lo respaldatoria. tenés que probar, Javi. A veces teniendo todo perfecto lo tenés que probar igual.
Perfecto. Recuerden eso, lo que dijo Diego: previsión, documentación respaldatoria, planificación, todas cuestiones que vos como contribuyente tenés que tener en cuenta a fin de estar en regla y no tener ningún sobresalto para tu vida diaria y futura, ¿no es cierto? Con lo cual, a vos, Diego, muchísimas gracias por estar presente. A todos los que nos vean en este video, gracias por darle un like, que es importantísimo. Compartilo a todo el mundo, así YouTube nos facilita que nos puedan seguir viendo. Estamos llegando ya casi a 30.000 suscriptores. A todos gracias, porque estamos ya hace casi 5 años con ustedes construyendo material, contenido con Diego. Nos gusta, no lo hacemos todo el tiempo que quisiéramos porque a veces estamos ocupados, pero acá estamos y es un abrazo enorme para ustedes y nada, simplemente muchas gracias, Diego, a vos también.